El Forex es básicamente, yo le llamo así, una competencia entre una moneda y otra. El dólar es la moneda no solamente más popular en términos financieros, sino en términos monetarios. Pero no hemos tomado en consideración que hoy día hay un calendario económico quizás donde hay una noticia donde el Banco Central de algún país dice vamos a disminuir nuestras reservas en dólares y vamos a implementar otra moneda como reserva. Yo personalmente hago trading en este mercado de commodities, específicamente con el gold, con el oro. El oro es lo que reacciona más a cualquier situación negativa, social, política, económica, cualquier cosa. Hola Latinoamérica, bienvenidos a Maestros del Dinero. Conoce los aspectos básicos de la educación financiera y del trading. Tenemos con nosotros al autor, inversionista y speaker en finanzas, Walter Eizaguirre. Bienvenido, Walter, a Maestros del Dinero. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bienvenidos entonces nuevamente a Maestros del Dinero. Soy Eduardo Recoba, economista, e iniciamos esta nueva versión de Maestros del Dinero. Walter, hemos hablado de mercados, hemos explicado la naturaleza de un mercado, la demanda, la oferta, la zona de demanda, la zona de oferta, el sistema de precios, pero vamos a hacer en este episodio, en este podcast, vamos a ser un poquito más quirúrgicos, si me permites la palabra, y analicemos mercados puntuales, específicos, claro, que tienen que ver con el trading directamente y que creo que a nuestros amigos de América Latina les va a interesar en especial porque son mercados muy vinculados al trading. Hablo de Forex, hablo de commodities o materias primas, hablo del mercado bursátil que está de alguna manera vinculado al mercado de índices y hablo del mercado cripto. Cripto, las criptomonedas, el eterno debate. Entonces, empecemos, ¿qué te parece por explicar de alguna manera honesta, sincera, franca, como siempre, a tu estilo, el mercado Forex? ¿Qué onda con el mercado Forex? Permíteme complementar tu introducción. Por favor. Porque siempre cuando una persona... Tiene esos tipos de personas que invierten. El que quiere invertir y el que ya está adentro, ¿ya? El que quiere invertir siempre pregunta, oye, ¿cuál es el mercado más adecuado para que yo empiece a invertir? Y el que ya está adentro ya sabe cuál es su mercado. ¿Y por qué te digo esto? Porque volvemos otra vez a romper esa frase que siempre tenemos de diversificación en lo que son las inversiones. Lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a volver a hacer hoy día. En el trading es mejor concentrarte, porque conocer un mercado y conocer un instrumento... O sea, concentrar la inversión en un activo. Porque en el trading tú compras y sales, entras y sales, entras y sales. En las inversiones de largo plazo, compras, mantienes, buy and hold se le conoce, sí, mantienes y vas diversificando pues en sector 1, sector 2, sector 3. En el trading no, tú quieres ser un francotirador. Entrar y salir y beneficiarte de esa ganancia, de ese porcentaje, de esa volatilidad. ¿Por qué? Porque pues ganar en el trading un riesgo, cuando uno habla de riesgo 1, 2, 1, 3, significa que vas a ganar el doble o el triple de lo que estás invirtiendo. Sí. Entonces puede sonar muy extraño, pero es cierto. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso si tú vas a estar mirando el commodity, si vas a estar mirando el Forex, si vas a estar mirando las acciones, si vas a estar mirando índices todo al mismo tiempo? Es imposible. Entonces, ¿te acuerdas las correlaciones? Claro. Si me va bien en uno, pierdo en el otro. Que fue el episodio anterior. Exacto. Entonces, y esto que nos hablas a propósito del riesgo, llevándolo justamente alrededor del mercado Forex. ¿No? Vamos a enfocarlo. ¿Cómo lo, Así es, lo rediriges? Correcto. Entonces, las personas que dicen, oye, ¿cuál es el mercado en el que debo empezar? Primero deben de conocer cómo funcionan todos los mercados para escoger el más adecuado a su perfil de riesgo. Entonces, el mercado Forex, siglas en inglés de mercado de divisas. Eduardo lo va a explicar en un momento mucho mejor que yo. El Forex es básicamente, yo le llamo así, una competencia entre una moneda y otra. ¿Por qué? Porque en el mercado de divisas nosotros vemos las inversiones como pares. Por ejemplo, el par más negociado es el euro-dólar. ¿Qué significa esto? La competencia entre el euro y el dólar. ¿En qué momento? En determinada temporalidad de tiempo. Análisis técnico, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿por qué yo tengo que ser muy puntual de eso? Y ahora Eduardo nos va a hablar de la parte fundamental de qué respalda esas monedas. En el análisis técnico yo estoy viendo lo que puede suceder en una temporalidad que puede ser de 30 minutos, 1 hora, 4 horas. Si ustedes vieron uno de los episodios que nosotros hablamos sobre el tipo de trader, el scalper, el intradía, ahora todo va teniendo una relación. Por eso podemos hablar un poquito más así, como tú dices, quirúrgicamente. Sí. Entonces, si yo veo todo esto y yo soy un trader, pues scalper, ya saben que voy a mirar en una temporalidad pequeña. Entonces aquí lo que nosotros vemos es análisis técnico que me da como ventaja poder mirar cuáles pueden ser los posibles movimientos de este par euro-dólar respecto al euro versus el dólar, cómo se comporta. Claro. ¿Qué ventaja tiene el mercado de Forex? En la parte técnica es el mercado más líquido del mundo. Prácticamente está las 24 horas casi el día, salvo fin de semana. ¿Por qué es el más líquido del mundo? O sea, el más grande, el donde se negocia más. Pues porque, mi querido Eduardo, todos los países del mundo están negociando sus monedas. No hay nada más grande que eso. Así es. Entonces, no hay nada más grande que las economías juntas de todos los países. Entonces, esa es una ventaja, porque te va a permitir hacer trading con Forex todo el tiempo. Una desventaja que podría haber sería la volatilidad, el riesgo que puede haber en el momento de las noticias fundamentales. Y aquí paso entonces a que Eduardo nos explique cuáles son los fundamentos que pueden hacer que una moneda suba o que una moneda baje. Y cuál les da respaldo específicamente, ¿no? Cuando hablas de monedas y de fortaleza de una determinada moneda, tomemos como ejemplo el dólar de los Estados Unidos. Correcto. ¿No? El dólar de los Estados Unidos es la moneda más fuerte del planeta por un tema de fortaleza de la misma economía estadounidense. Porque es la que más se negocia también, y ¿no? es una economía que recurrentemente demanda, consume, produce bienes y servicios. Y por otro lado, hay algo que es interesante que muy pocos economistas financieros tocan a propósito del dólar, que el dólar es la moneda no solamente más popular en términos financieros, sino en términos monetarios. ¿Por qué? Porque el 60% de las reservas, Walter, de los bancos centrales del planeta, sean economías industrializadas o economías emergentes, el 60% está explicado en dólares estadounidenses. Entonces, permíteme justo dale. Imagínense ustedes, estamos haciendo trading en este momento, estamos viendo el análisis técnico. El análisis técnico nos dice que el dólar está empezando a tener una tendencia alcista. Eso significa que el euro va a caer. Entonces yo puedo tomar una operación, pero no hemos tomado en consideración que hoy día hay un calendario económico quizás donde hay una noticia donde el Banco Central de algún país dice vamos a disminuir nuestras reservas en dólares y vamos a implementar otra moneda como reserva. ¿Qué sucedería en ese momento? El dólar se desplomaría. Claro, que es básicamente lo que puede estar pasando o lo que podría estar pasando eventualmente si, por ejemplo, un banco central de una economía grande, como bien dices... Los BRICS, por ejemplo, ¿no? En algún momento. Claro, ¿no? Si por ahí a alguien se le ocurre una economía grande, dice ya voy a comprar más oro, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y voy a empezar a vender mis dólares para poder, digamos, tener cierta liquidez. Y por otro lado tienes el mismo Banco Central de los Estados Unidos que puede provocar que el dólar se debilite. Totalmente. ¿No? El Banco Central de los Estados Unidos, que en realidad se llama Sistema de la Reserva Federal, y se llama Sistema porque en realidad son 12 bancos centrales federales, decide pues lo que viene haciendo hace ya un par de años, ¿no? Bajar la tasa, bajar la tasa, bajar la tasa. O subirla en algún punto también, ¿no? Claro, y en algún momento va a tener que subirla, pero de momento bajarla porque la inflación terquea. Ahí vemos un dólar que viene golpeado, viene presionado, no con una trayectoria débil que ahí se va a quedar, pero sí creemos que eso también influye, ¿no? Entonces, para cerrar el tema del mercado del Forex, una de las ventajas es que es el mercado más líquido del mundo. Una de las ventajas es que tengo que conocer un poco de los fundamentos de la economía. A mí me gusta el mercado del Forex porque tiene fundamento. O sea, no baja y sube por las puras. Baja por algo sube por algo. Que es lo que Eduardo nos ha explicado. Conocer un poco del calendario económico, de las noticias económicas que se van dando, nos ayuda a dominar un poco mejor. Segundo mercado. Ahora pasemos a eso. Justo. América Latina...
si algo nos caracteriza es que somos grandes productores de materias primas, ¿verdad? Históricamente. Extractores, quizás. Extractivistas, ¿no? Extractivistas. Y esto es clave reflexionarlo porque evidentemente hablar de América Latina es hablar de commodities. ¿Cuál es tu reflexión, Walter, a propósito de ello, ¿no? De que América Latina sea conocida por los minerales, por el café, por el petróleo, etcétera? En realidad, más allá de este tema de América Latina, de la gran producción que existe de commodities o cómo está concentrado por este lado del mundo, pues si hay un mapa de calor estaría por acá, pues rojo, claro, todo este tema. Claro. Como decían en la película Wall Street 1, show me the money, ¿no? Entonces, claro. Los commodities son algo que se tradea muchísimo. Y dos son los más conocidos. El oro y el petróleo. Oro y petróleo. Entonces, vamos a seguir esta misma línea. Análisis técnico, análisis fundamental. ¿Por qué también es un mercado bueno? Yo personalmente hago trading en este mercado de commodities, específicamente con el gold, con el oro. Es un activo refugio, tiene el impacto, lo hemos hablado en un podcast de correlaciones, tiene el impacto sobre el muy dólar, relacionado sobre la economía, muy relacionado sobre lo que sucede en la economía, pero no es que suba el precio y baje indistintamente porque le da la gana hoy día a Don Oro, que es un poquito neurótico también y a veces sube también sin sentido, sí, sino que tiene un fundamento, al igual que el petróleo. El petróleo no sube y baja tampoco porque quiere. Suben y bajan porque tienen un respaldo atrás. Entonces, luego les cuento las ventajas y las desventajas, pero cuéntanos cómo funciona ese fundamento en este mercado. Hay un tema, Walter, que tiene que ver con el stock, ¿no? Con las existencias, con los inventarios, ¿no? Los inventarios, tanto en oro, ¿no? Y tú has hablado de petróleo. De petróleo. ¿no? Todos los miércoles de petróleo, si no me falla la memoria. Sí. Y ahí es clave también la Agencia de Administración Energética, ¿no? que siempre libera informes, ¿no? Pero en el caso del oro es muy importante atender a dos aspectos críticos, ¿no? Lo primero son, evidentemente, las existencias, que básicamente se concentran en los mercados de metales europeos, ¿no? Y, por otro lado, las reservas de los bancos centrales, ¿no? Eso es clave. ¿Por qué? Porque los bancos centrales son, digamos, grandes actores al momento también de definir el precio internacional, ya sea comprando, ya sea vendiendo, ¿no? De momento, en este año, estos últimos, y quizás el último trimestre, el 2024, hemos sido testigos como tercer y cuarto trimestre del 2024 hemos sido testigos de cómo los bancos centrales, China, Rusia, el mismo Estados Unidos han tenido adquisiciones frenéticas. Ha volado el precio del oro en un año casi duplicado. ¿no? Ha duplicado, es un golazo, ¿no? Sí, claro. Y por el lado por ejemplo, tú citas el petróleo, hay un actor también que es importante, que es un cártel o cartel, ¿cómo se dice? Cartel. Se entiende la idea, Es un grupo, es un grupo que se llama cofradía. Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo. OPEP. OPEP Plus. ¿Por qué Plus? Porque bueno, ahora todo es plus. Porque Rusia entra ahí de contrabando. Claro, los rusos entran de contrabando. Un saludo a mi esposa. Y ahí entran mi esposa es rusa. Entran de contrabando los rusos. Y son asociados al OPEP. Entonces también es un cartel que va marcando mucho el precio del oro cuando el OPEP decide desde sus oficinas centrales en Viena decir hoy restringimos la oferta o hoy soltamos digamos, la misma, ¿no? Vamos a compararlo con el mercado que nosotros vamos a hacer, el supermercado. Si hay determinadas épocas del año, dependiendo, no vamos a hablar de religión, no hay que hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política, para que todo vaya totalmente de acuerdo. Pero hay determinadas épocas del año en que el precio del pescado sube. Así es. Hay determinadas épocas del año en que el precio del pollo sube también. Así es. Entonces, ¿qué sucede en esta época del año en que el precio del pescado sube? Porque por temas a veces religiosos la gente tiende a comer más pescado que pollo. Entonces, eso es porque hay mayor demanda del producto. Exactamente funciona igual cuando vamos a ver lo del petróleo o cuando vamos a ver lo del oro. Lo del oro, así es. Si yo me asusto, y ahí vamos a una de las ventajas, por decirte, del mercado de commodities. El mercado de commodities es específicamente el oro, un activo refugio. Si yo me asusto porque hay inestabilidad económica en el mundo, porque hay inestabilidad geopolítica, porque ya que Eduardo habló un poco de Rusia, porque Rusia todavía está en conflicto con Ucrania, porque por ahí alguno de los presidentes quiere
no sé, ser más gallito que el otro, lo que fuere, Claro. el inversionista se va a asustar y saca su dinero de cualquiera de los mercados que está y no lo va a dejar en su casa, porque sabe que su casa pierde valor. También tienes el tema de inflación, ¿no? La Que inflación, también- problemas económicos, todo lo que pueda existir de manera negativa, voltea al toque al oro y vas a ver cómo el oro empieza a reaccionar. El oro es lo que reacciona más a cualquier situación negativa, social, política, económica, cualquier cosa. Entonces, una de las ventajas es que puedes mirar rápidamente y podrías mirar esa tendencia, ¿no? Una de las desventajas es que si solamente lo haces sin el conocimiento de por qué está subiendo o por qué está bajando, porque hay una acción-reacción, lo más probable es que el oro te revuelque como ola a niño que recién está aprendiendo. Claro, tienes que saber en qué momento entrar y en qué momento salir, Exacto, ¿no? entonces- Commodities sobre todo, ¿no? Y eso va porque esto está subiendo por esta noticia. Esto está subiendo por algo. Recuerden, y hemos hablado en algún podcast, y quiero otra vez, ojalá que me inviten nuevamente y podamos hablar nuevamente por un psicotrading ya más avanzado. Es importantísimo controlarte, porque si tú estás viendo que está subiendo, no sube para siempre. Así O es. si tú estás viendo porque estás yendo en contra Y del no mercado, baja que está para bajando, siempre. no baja para siempre. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre eso. Entonces, Eduardo, o sea, un poco para cerrar esa parte del mercado, ¿no? Los fundamentos son importantísimos en el mercado de commodities. Sí, y además es un mercado que es muy especializado, ¿no? Ahora, y tienes que conocer mucho, ¿no? Conocer mucho del mercado de De acuerdo. commodity, y del commodity en sí lo tienes que El oro, conocer, si vas a ¿no? operar oro, oro. No, Si vas a y- operar petróleo, petróleo. Y lo mismo pasa con el cobre, Sí, y claro, probablemente correcto. lo mismo va a pasar con el trigo, con el Gas maíz, con natural, el lo que cereal, o gas natural, ¿no? Ahora, hay un mercado que yo lo llamo, es una opinión mía, ¿no? A ver. Para mí es el James Bond de los mercados, ¿no? My name is... Es el que Market, ya sé stock cuál va. market. Claro. Es el mercado bursátil, que es el papá, ¿no? De los mercados. Así es. Básicamente. Por eso te digo. Es el origen. My name is Market. Claro. Y ahí es donde se negocia Stock todo, market. ¿no? Es correcto. Qué mal chiste. Entonces, no te voy a decir nada al respecto. Pero vamos a llamarle humor británico. Ahí está. Entonces, Gracias. el mercado bursátil, es el mercado de renta variable, el stock market en inglés, tienes dos cosas que se van a negociar ahí. Acciones de las empresas e índices. Los índices son una pandilla de acciones, un grupo de acciones. Un puñado de amigos. Una logia de acciones. Ya. Ahí está, ese puñado de amigos. Las acciones como tales, una de las ventajas es que tú puedes tener acceso a la información a través de las páginas de los estados financieros, de cómo le ha Así ido a la es. empresa, está endeudada, le va bien, le va mal. A flujo de caja. Todo, que es todo, todo. parte del análisis técnico, ¿no? Es básicamente el técnico y el fundamental. Es fundamental. Es básicamente una página abierta. Ujú. Entonces tú decides comprar o vender con información. Sí. Si lo haces como apuesta, probablemente no nos vaya a ir muy bien. Y los índices tienen pues básicamente este grupo, como dice Eduardo, hay índices más arriesgados, índices menos arriesgados. El más conocido que ustedes tienen es el S&P 500, el Standard & Poor's 500. Ujú. Y este índice pues ha venido batiendo el mercado los últimos 25 años, casi 11% en promedio anual. Entonces, claro, o sea, uno dice, ¿no? Oye, mi objetivo es batir al S&P 500. Yo ya lo vengo haciendo 5 años seguidos, ¿ah? Pero Cuando tú solamente dices batir, tener más rentabilidad anual. ganarle al Claro, índice. más rentabilidad Ya, anual ok, que el S&P ok, 500, ok, ¿no? ok. Entonces, bajo ese punto de vista, hay que mirar algo. Ventajas del mercado bursátil, mucha información, mucho fundamento, muchas cosas que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Buenísimo. Desventaja que puede haber en el mercado bursátil, creer que todo funciona igual. ¿A qué me refiero con esto? No va a funcionar igual una acción de una empresa que tiene trillones de capitalización versus una empresa que recién está empezando que tiene 20, 30 o 40 millones de O sea, capitalización. no es tan homogéneo. Para nada. Para nada, ok. Por Ok, eso ok. es confundirlos. Claro, y una cosa tener- es Nvidia Una cosa es Microsoft o Microsoft. y otra ¿no? cosa que es una está en empresa, Nasdaq, una ¿no? empresa startup que recién está empezando ahorita y pensando, oye, pero todo es la bolsa. Es que esa empresa startup recién está empezando y puede ser que se vaya a cero en Claro. un año porque no le va bien. Así es. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Pensar que todo el mercado funciona igual. Claro, porque hay gente, digamos, comparando a un grupo de alumnos en un aula, hay alumnos más maduros, hay otros más claro. inmaduros, ¿no? Entonces tienes que ir básicamente, pues, calibrándolos un poco. Y ¿no? básicamente es docente, entender, ¿no? es entender el concepto de una empresa de valor, una empresa de crecimiento. Una empresa de valor, una empresa que ya tiene tiempo en el mercado, ya está consolidada,
ya funciona muchos años y tiene todo bien, entonces no hay problema. Una empresa de crecimiento es nosotros abrimos una empresa, hacemos una startup, la metemos a la bolsa, nos va bien al principio, pero después el negocio Nos peleamos, se destroza. así, nos peleamos. Y termina cerrando. Sí, Entonces sí. hay que tener cuidado con eso. Sí, sí. Y hasta ahorita, Eduardo, déjame decir la última a mí, por favor, para empezar yo con esa última. A ver, Porque hasta ahorita ver. a mí siempre me preguntan, Walter, ¿cuáles son los mercados para tradear? Entonces te digo, pues los que hemos dicho, bolsa, mercado bursátil, mercado de commodities, mercado de divisas. Y también el mercado de criptos, que es este último cuarto. No. Pero cuando me preguntan mi opinión, y estoy hablando 100% personal, yo digo me gustan los primeros tres, porque tienen fundamento, que es lo que hemos hablado. El precio de una moneda sube y baja no por las puras. Correcto. Porque tú nos has explicado, porque hay cosas en la economía, etc. El precio de una acción sube y baja también no por las puras, sino porque hay operaciones. Hay información. Y hay operaciones de la empresa. Emisora de la acción. Correcto, la empresa le fue bien o le fue mal. Así Pero es. tú tienes, no le va bien o mal de un día para otro. Tienes todo un histórico para poder mirar. Y el mercado de commodities tienes los inventarios que nos has contado. Inventarios, bancos Así es. centrales, carteles. Pero el mercado de criptomonedas es full especulativo. No tiene un fundamento. Su fundamento es la oferta y la demanda. Es un gran reto, ¿no? O sea, yo digo, si tú vas a hacer criptos, acá hay un especialista en criptos que la próxima vez deberíamos invitarlo para que esté acá con nosotros. Claro. Habla por favor con la productora, claro. ¿no? Que además es experto en café, o sea, en commodities también. Compadre, ese pata sabe más de criptos que yo. Así que eso te lo digo sinceramente. Me queda clarísimo. Así que ahí, este tema de las criptos es súper especulativo y se basa en la oferta y la demanda. En lo personal no me gusta, pero mucha gente gana mucho dinero en estas cosas. Por eso es que el Bitcoin hoy día puede estar a 100 y mañana puede estar a 20 y dentro de un año puede estar a 200. Un paréntesis, un saludo a este experto. Por favor. Cierro paréntesis. Cerramos paréntesis. Entonces, bajo ese punto de vista, hay que tener mucho cuidado en el mercado de criptos. Hay que invertir solamente lo que uno esté dispuesto a perder, ¿no? Correcto. Y hay criptos y criptos también. Sí, claro. Porque hay estas criptos, meme coins Los que meme coins, salen de un día para otro y que desaparecen también. Y acá en mañana, América ¿no? Latina hemos tenido una experiencia reciente también con un meme coin. Sí, claro, no la vamos a mencionar. No la vamos a mencionar, pero fue muy, ahí no hay fundamentos, muy radical. Ahí no hay fundamentos que nos puedas explicar. Solamente cuéntanos rápidamente el tema de la oferta y la demanda, quizás para que la gente entienda por qué el mercado de criptos basa su valor y su precio en eso, ¿no? Sí, básicamente es eso, ¿no? Básicamente es oferta, demanda, básicamente es un impulso, ¿no? Neuroeconomía, tú le dices psicotrading. Alguien que sale a decir, oye, cuando Elon Musk sale y dice, esta moneda va a estar bien, qué bárbaro, cómo sube de precio. O un alto funcionario de un determinado país, que no quiero mencionarlo, sale a decir, oye, esta moneda, y después dice, lo hace en la mañana y después en la tarde dice, no, yo no sabía, ¿no? Entonces, hay especulación, sí, pero también hay oferta y demanda. Ahora, ¿es un activo? Es un debate América Latina que daría para otro programa, ¿no? Que sirve. Que se usa en algunos sitios. Que la gente gana dinero, pero también pierde. Entonces, como tú dices, probablemente hagamos un episodio quizás puro cripto. Uy, ahí eso sería buenísimo. Pero solamente, ¿no? Si me sientas acá, por favor, al experto en criptos. Claro. Y nos invita a ese café que lo hace tan bien, ¿no? Quedó entonces. Lo que sí, antes de terminar, ojo que en el mercado bursátil también se negocia renta fija, ¿no? Eso como un paréntesis adicional. Walter, muchísimas gracias por Eduardo, estar con nosotros. Me has dejado ahí antes de despedirme. ¿Sabes qué nos falta? Café. No. Aparte, nos falta, creo, estructurar, porque tú has hablado de la renta fija y eso es súper importante. Sí. El perfil moderado, el perfil agresivo, el perfil, vamos a decir, más conservador. Porcentajes específicos generales de renta fija, renta variable, criptos. La gente pide mucho eso. Anotemos eso. Sí, anotemos eso porque a mí me gusta el KYC, ¿no? Know your client, ¿no? Claro. O sea, conoce a tu gente, ¿no? Claro. Conoce el perfil, ¿no? Anotemos eso. Dale. Eso es un buen tema. Gracias por la invitación, Eduardo. No, a ti, Walter, y gracias a ti, América Latina, porque nos permites aportar con nuestro conocimiento de planificación financiera y evidentemente todo esto en función a tu experiencia, ¿no? No te olvides de darle un me gusta a nuestro contenido, suscríbete al canal y dale click a la campanita. Hasta la próxima, maestros y maestras del dinero. ¡Chao!